No hay sitio para tus hijos, dijo mi familia cada festivo durante años. Y, sin embargo, de alguna manera, siempre había espacio para los gemelos de mi hermana. ¿Y su perro? Me quedé callada, pero este año compré un ático en la Ciudad de México. Mi nombre es Ana García. Tengo 35 años y para ganarme la vida, convenzo a la gente de que no salte de cornisas hechas de reservas perdidas y ascensores averiados. Soy la gerente de recepción en un hotel de Polanco, lo que significa que mi sonrisa tiene memoria muscular y mi voz puede plegar un problema hasta convertirlo en una solución educada antes de que le crezcan los dientes. Sé cómo quitar un chicle de una alfombra persa sin dejar rastro. Conozco el tono exacto que consigue una mejora de categoría sin provocar una queja. La gente me entrega su caos disfrazado de preguntas, y yo les devuelvo la calma envuelta en un por supuesto, absolutamente. En casa, la calma es algo que finjo no echar de menos. 2 habitaciones en Coyoacán. Elías tiene 9 años y los calcetines se le quedan pequeños a mitad de semana. Sofía tiene 6 y colecciona pegatinas como si fueran disculpas. Su padre, Tomás, y yo compartimos la crianza como compañeros de equipo que aprendieron a no pasarse la culpa, solo las mochilas. Nos enviamos mensajes sobre logística, intercambiamos chaquetas cuando uno de los niños olvida la suya y rechazamos la nostalgia con un gesto de asentimiento. No es amistad, exactamente, pero es estable. La estabilidad está infravalorada. Sin embargo, la estabilidad puede ser un disfraz para el silencio. Durante años, cada festivo significaba la misma frase suave de mi familia: no hay sitio para tus hijos. Las palabras siempre estaban amortiguadas por los suspiros amables de mi madre, por el tono tranquilo y práctico de mi padre, por el brillo de mi hermana Laura. Las razones cambiaban como cambia el tiempo. El sótano en obras. La habitación de invitados preparada para los gemelos. Choco, el Golden Doodle, necesita un espacio tranquilo. Pero el resultado no cambiaba. Había sitio para los gemelos de 5 años de Laura, Mateo y Paula. Y había sitio para Choco, que una vez recibió un calcetín navideño con su nombre bordado en hilo de oro. Mis hijos recibían abrazos en el porche y un plato de comida para llevar. Aprendí a llamarlo logística. Pasaremos temprano, decía yo, como si fuera lo normal. Mantenía el coche caliente, preparaba libros para colorear, hacía fotos en la entrada porque el salón estaba preparado para otros. El primer año que llevé a Elías de bebé, mamá dijo: pasa solo un momento para que te demos un abrazo, cariño. Es un caos con los gemelos. Cuando llegamos, había 2 tronas en la mesa con tarjetas de sitio, Mateo y Paula. Yo mecía a Elías cerca del armario de los abrigos mientras Laura se reía en la cocina. Se nos olvidó por completo que tu pequeño también necesita sentarse, canturreó, sin mover nada. Papá dijo: ya nos apañaremos, como si las palabras pudieran construir una silla de la nada. Choco saltó a su regazo y la conversación cambió a los jerseys para perros. La Navidad siguiente, mamá llamó una semana antes. La casa está llena, cariño. Venid a las 8 a tomar un café. Los regalos eran a las 10 en punto. Nos fuimos a las 9:30. A través de la ventana, los gemelos llevaban pijamas a juego bajo el árbol, la voz de Laura tan brillante como un anuncio del Palacio de Hierro. Le dije a Elías que abriríamos los regalos en casa. Era demasiado pequeño para notar la diferencia. Me dije eso a mí misma y me tragué el ardor que lo acompañaba. El año que viene será diferente, seguía diciendo, como una superstición a la que no le gustaba la luz. Las excusas mutaron. El sótano está a media reforma. Tus hijos no duermen bien en sitios nuevos. Los gemelos tienen una rutina estricta. Pero la verdad era simple. El espacio se doblegaba hacia mi hermana. Quizá es porque Laura es la versión con purpurina de la favorita de todos. Una risa más fuerte, grandes planes, una órbita que hace creer a la gente que está siendo atraída por el sol. Mi madre la llama nuestra estrella. Mi padre me llama la estable, y luego me entrega las cajas pesadas. Las matemáticas familiares nunca se escriben, pero aprendes a resolver la décima. De todos modos, no era solo el espacio, también era el dinero. Siempre en pequeñas cantidades, siempre con alegría. Los mensajes de Laura eran facturas escritas con fuente de amistad. ¿Puedes coger el kit de robótica de los gemelos? Te pago el viernes.
3.600 pesos. El viernes nunca llegaba. La niñera ha cancelado. ¿Puedes cubrir el depósito? 1.350 pesos. Eres una salvavidas. El copago del inhalador de Mateo es ridículo. 1.100 pesos. Te quiero. La versión de mi madre era más suave, no preocupes a tu hermana ahora. Ya sabes cómo son los niños. La versión de mi padre era más antigua, la familia ayuda. Mi versión era cambiar el nombre de una hoja de cálculo a medianoche después de haber pasado todo el día calmando a extraños. Seguimiento Laura. Cada peso alineado como un desfile que no quería ver. Intenté sacar el tema una vez. Con calma, lógica y cuidado. Conducimos 1 hora, venimos temprano, nos vamos antes de cenar. Es difícil. Mamá suspiró. Ay, Ana, no hagas todo tan pesado. Laura intervino. No me hagas sentir culpable porque tus hijos tienen mucha energía. Son niños, dije. Exacto, respondió ella y sonrió como si hubiera ganado una medalla por pelear con el aire. Así que intenté con límites más pequeños. Por favor, pregunta antes de usar mi Mercado Libre. Por favor, no añadas mi tarjeta Rappi. Por favor, no me envíes solicitudes de pago sin explicación. Laura respondió con emojis de pulgares hacia arriba e hizo las 3 cosas en una semana. Un día, vi una propina de entrega para una dirección que no era la mía. Un accidente, dijo. Siguió siendo un accidente. ¿Por qué no exploté? Porque explotar se habría convertido en la historia, y yo sería la villana. Mi madre tiene una forma de contener la respiración que te hace sentir como si hubieras roto algo caro. Aprendí a hacer reparaciones antes de la rotura. Fuera de mi familia, soy eficiente. Soy amable, como una línea limpia. Dentro, desaparezco entre palabras educadas y logística. Pasaremos temprano. Está bien. No te preocupes. Me reorganizaba para que todos encajaran. Todos excepto nosotros. Pascua. Elías le dio a mamá un huevo teñido en un vaso de papel. Ella sonrió y lo puso detrás de una lámpara donde nadie lo vería. Los gemelos hicieron 12, dijo, como si eso explicara la física. Acción de gracias. Sofía se sentó en el suelo con su plato porque no había sitio. Papá se rió. Es joven. La gravedad funciona diferente a los 6 años. Laura pegó la huella dorada de la pata de Choco en la nevera y sonrió cuando me vio mirando. Es de la familia, dijo mamá, como si eso lo explicara todo. Quise preguntarle de qué familia estábamos hablando, pero las palabras se sentían como una cerilla, y estaba cansada de oler a humo. Si esto suena a que estoy enfadada, lo estoy. Pero el enfado no es el titular. El titular es el duelo. Duelo por los festivos que enseñaron a mis hijos a quedarse en los umbrales y sonreír a través de las ventanas. Duelo por la forma en que empecé a creerme la mentira de que éramos demasiado ruidosos, demasiado complicados, demasiado todo. Hay un tipo especial de cansancio que viene de aceptar menos en nombre de la paz. Y entonces, esta primavera, la ciudad me ofreció un horizonte, un ascenso. No era enorme, pero suficiente para una bonificación y el permiso mental para aspirar a algo más brillante. Lo vi un martes, un dúplex en el último piso de un edificio en la Condesa que alguien finalmente había devuelto a la vida con amor. La gente lo llamaba ático. Yo lo llamaba luz de sol. 2 balcones, una línea limpia de cielo, espacio para literas y una mesa que no cojeaba. Caminé por las habitaciones vacías, susurrando una palabra en la que no confiaba, mío. Firmé el contrato de alquiler, comí comida china para llevar en el suelo y observé a la ciudad parpadear como si no pudiera evitarlo. Las llaves pesaban lo suficiente como para anclar una vida. Hice una foto a la ventana alargada, el atardecer entrando a raudales y la envié al chat familiar. Mamá respondió con 20 signos de exclamación. Papá escribió, orgulloso de ti, cariño. Laura añadió, Dios mío, y luego continuó con, estamos haciendo las maletas ahora mismo. Por un segundo, el viejo nudo en mi pecho se apretó, del tipo que se tensa antes de que puedas ponerle nombre. Luego sentí cómo se aflojaba, como una cinta que se desata. Dejé los palillos.
Me quedé mirando el mensaje y sentí como el futuro giraba en mis manos. En mi cabeza, toda una vida de "y ya nos apañaremos" intentó salir a toda prisa de mi boca. Sábanas limpias, un cuenco para el perro, una llave de repuesto, una promesa que no hice pero que me despertaría pagando. Lo he visto en el hotel 1000 veces. Como una noche se convierte en solo hasta que encontremos algo. Como la amabilidad se convierte en un derecho porque es más fácil pedir que mirar hacia adentro. El hotel tiene políticas. Yo necesitaba una para mi vida. Raúl, mi novio, llamó entonces. Tiene el tipo de voz que te saca del altavoz incluso cuando todavía lo tienes puesto. Estás callada, dijo. Mi familia cree que una habitación vacía significa que son dueños de la puerta, le dije. Se rió suavemente. No le debes a nadie un contrato de alquiler sobre tu paz. Imaginé sus manos midiendo una ventana, su mente dibujando líneas que tenían sentido. Escribe la regla, dijo. Y luego cúmplela. Cogí mi teléfono. Escribí despacio para no poder retractarme. Esto no es un hotel. No vamos a hacer eso. Pulsé enviar y esperé. La ciudad zumbaba. Arriba, nadie. Abajo, nadie. En el nuevo silencio, por fin pude oír respirar al lugar. Imaginé la manta azul de Elías en la litera de arriba, la almohada de unicornio de Sofía en la de abajo. Imaginé las mañanas de sábado cuando el sol se cuela por las persianas como si trajera buenas noticias. Imaginé las mochilas de mis hijos dejadas en un lugar que no las devolvía rodando al coche. El teléfono se iluminó antes de llegar a la mesa. Laura, luego mamá, luego papá. La vieja coreografía de la crisis, el baile favorito de mi familia. Lo cogí, exhalé el aliento que había estado guardando durante años y dije, hola, como alguien que finalmente recordaba su propio nombre. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por los altos ventanales y mi teléfono vibrando como si me debiera una disculpa. Una avalancha de mensajes del chat del grupo familiar llenó la pantalla. El de Laura primero, ¿ibas en serio? Espera, ¿de verdad? No estás bromeando. Luego una sarta de emojis de risa, como si mi límite fuera un chiste. Mamá había intervenido a continuación, Ana, estás exagerando. Es tu hermana. Tienes espacio. El de papá era más simple, un emoji de pacificador que probablemente pensó que contaba como sabiduría. Raúl se apoyó en la encimera de la cocina, café en mano, mientras me observaba leer. No están acostumbrados a la palabra, no, dijo. No, respondí. Están acostumbrados a que yo limpie el desastre después de decir que sí. Miré de nuevo el apartamento, la luz acumulándose en el suelo de madera, el sonido de la ciudad filtrándose a través de las cortinas a medio correr. No se sentía como un lujo. Se sentía como respirar. Ese día, pasé horas desempaquetando lo poco que tenía. Unas cuantas cajas, las piezas de la litera aún envueltas en plástico y mi taza favorita con una fina grieta en forma de rayo. Cada sonido en la habitación resonaba como si las paredes estuvieran aprendiendo mi nombre. Al atardecer, la culpa empezó a colarse como la niebla por las rendijas de una ventana cerrada, el tipo de culpa que solo la familia puede provocar. Me senté en el suelo con comida para llevar otra vez y releí el mensaje de Laura, estamos haciendo las maletas ahora mismo. Ni siquiera había preguntado, solo había asumido que mi vida era una extensión de la suya. Sonó el teléfono. Por supuesto, era ella. Ana, empezó alegremente, como si estuviéramos compartiendo buenas noticias. Vale, cuando llevamos el corralito. Te encantará la nueva cama de Choco. Combina perfectamente con la decoración. Laura, dije con voz uniforme. Aquí no hay cama para Choco. Una pausa. Luego su voz bajó a ese tono suave y peligroso que usaba cuando estaba decidiendo si hacerse la mártir o la manipuladora. ¿Vas en serio? Sí. Ana, podemos usar la segunda habitación. A los gemelos no les importa compartir. Estás actuando como si fuéramos extraños. No, dije de nuevo. Eres mi hermana, y por eso finalmente te estoy diciendo la verdad. Puedes visitar, pero no puedes quedarte. Silencio de su parte, excepto por un suspiro tan teatral que pude imaginarla echándose el pelo hacia atrás y poniendo los ojos en blanco.
Me estás castigando por las reglas de mamá, ¿verdad? Esto no es un castigo. Es paz. Su risa fue aguda. ¿Paz? Suenas como uno de esos podcasts de autoayuda. Antes de que pudiera responder, una tercera voz se unió. Mi madre. Ana, cariño, empezó, su tono meloso pero frío por debajo. Me está llegando que te niegas a ayudar a tu hermana. Estoy estableciendo un límite, dije. Límites, repitió, como si la palabra en sí tuviera mal sabor. Últimamente todo el mundo está obsesionado con eso. No es más que otra excusa para ser egoísta. Tragué saliva, recordando cómo solía usar ese mismo tono cuando yo tenía 10 años y me negué a prestarle a Laura mi muñeca favorita. No es egoísta, dije en voz baja. Es supervivencia. Raúl, sentado frente a mí en el sofá, articuló las palabras, mantén la calma. Mamá insistió. Tú tienes espacio. Ellas no. Son matemáticas simples. Es mi espacio, dije. Esas son las matemáticas. Por un momento, hubo silencio, luego el inevitable suspiro. Siempre ha sido difícil, dijo mamá. Tu hermana simplemente tiene más partes móviles. Yo tengo 2 partes móviles, dije. Se llaman Elías y Sofía. Eso se ganó otro bufido. Tus hijos son ruidosos por la noche, dijo mamá. Los gemelos duermen como ángeles. Choco le ladra al aire, dije. Pero claro, finjamos que eso es adorable. No seas cruel, espetó. Estoy siendo clara. Entonces, como un reloj, apareció la voz de papá, medio dormido y cansado. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Mamá aprovechó la entrada. Tu hija compró un ático y no nos quiere en él. Es un apartamento, corregí. Y no quiero que viváis en él. Ana, te ayudamos, protestó Laura. ¿Cómo?, pregunté antes de poder contenerme. Apoyo, dijo rápidamente. Solté una risa sin humor. Cuidé de tus hijos 2 veces el año pasado y todavía me debes 21600 pesos. Recibos disponibles a petición. Mamá inspiró bruscamente, el sonido que hacía cada vez que la verdad llegaba sin ser invitada. Nadie está echando culpas, dijo, el código familiar para has dicho la verdad en voz alta. Laura cambió de táctica al instante. Vale, no permanente. Solo acción de gracias. Lo celebraremos en tu casa. ¿Compensará todo? No, dije. Mamá intervino. No negociable. Es totalmente negociable, repliqué. Y estoy diciendo que no. ¿Quieres vengarte por todos los años que dijimos que no había sitio?, siseó Laura. Miré la pared en blanco donde iría un reloj e imaginé a Elías y Sofía. Mochilas, risas, la forma en que entran corriendo en una habitación nueva como si les debiera todo. Esto no es venganza, dije. Es un cierre. Son límites. Papá intentó hacer de pacificador. La familia ayuda. La familia también respeta, dije. Te vas a arrepentir de esto, advirtió Laura. Voy a montar unas literas, dije, con voz firme. El último intento de mamá fue bajo, amenazador. Si nos excluyes, no esperes que aparezcamos cuando nos necesites. Pensé en los abrazos en el porche, en los platos para llevar y en el calcetín personalizado de Choco. Pensé en todos los años en que aparecer significaba una leyenda en una foto, no una acción. No lo haré, dije en voz baja. Luego colgué. Cuando terminó la llamada, mis manos temblaban como lo hacen después de que un huésped difícil finalmente abandona la recepción. Mi corazón latía deprisa, como si hubiera corrido kilómetros sin moverme. El apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado honesto. Cogí la llave Allen y empecé a apretar los tornillos de la litera. Las patas de metal tintineaban suavemente, rítmicas y tranquilizadoras. Cuando terminé, puse la manta azul de Elías arriba, la almohada de unicornio de Sofía abajo. Hice una foto y se la envié a Tomás, su padre. Respondió al instante. Parece un hogar. Le respondí, lo será. Más tarde esa noche, Raúl pasó con comida para llevar y 2 copas de vino.
Nos sentamos en el suelo, de espaldas a la pared, rodeados de cajas que olían débilmente a nuevos comienzos. Miró alrededor de la habitación y dijo en voz baja, «¿Sabes, es extraño cómo suena la paz así?» «¿Cómo?», pregunté. «Como a nada en absoluto», dijo, «pero en el mejor de los sentidos». Sonreí, apoyando la cabeza en su hombro. «Entonces supongo que finalmente estoy aprendiendo a escuchar». 2 semanas después del enfrentamiento, me desperté con sol y silencio, del tipo que se sentía como un permiso en lugar de un castigo. El apartamento olía a tostadas y detergente para la ropa. Elías y Sofía estaban sentados en el suelo del salón, rodeados de cartulinas, discutiendo sobre qué rotulador era el jefe del rojo. «Mamá», preguntó Sofía, «¿vamos a hacer nuestras propias reglas de la casa como en esos dibujos animados?» «¿Por qué no?», dije, medio distraída mientras servía zumo de naranja. Elías sonrió, ya garabateando. Regla número 1, nadie se sienta en el suelo a menos que quiera. Regla número 2, añadió Sofía solemnemente. No dejamos que la gente entre sin más. Me quedé helada, con el cartón de zumo en el aire. Raúl había pasado temprano esa mañana, y levantó la vista desde el sofá donde estaba apretando un tornillo suelto de la mesa de centro. Sonrió levemente. «Niña lista», dijo. Sofía ladeó la cabeza. «Ni siquiera la abuela». El silencio fue suave pero pesado. Luego sonreí. «Ni siquiera la abuela». Colgamos el papel en la nevera, una lista temblorosa escrita con ceras. «No sorpresas. Comemos juntos. Decimos la verdad, aunque sea rara. No invitados sin preguntar a mamá. Nos reímos fuerte. A nadie se le manda callar». No era un manifiesto, pero era nuestro. Esa semana, empecé a notar lo ligeros que se sentían mis días. Seguía trabajando turnos de 12 horas en el hotel, pero casa ya no se sentía como una extensión de mi agotamiento. Era una estación de recarga. Cuando entraba por la puerta, el ruido de la ciudad se quedaba atrás, y las paredes parecían suspirar conmigo. Raúl pasaba la mayoría de las noches, nunca sin ser invitado, siempre con cena o chistes o ambos. Dijo, «Has construido algo sagrado aquí, Ana». Me reí. «¿Un sagrado apartamento de 2 habitaciones con muebles de IKEA?» Se encogió de hombros. «No se trata de los metros cuadrados. Se trata de la paz por metro cuadrado». Pero la paz tuvo que luchar por sí misma. Cada pocos días, recibía un mensaje diseñado para poner a prueba los límites. «De mamá, tu hermana sigue buscando apartamento. Tienes esa segunda habitación, ¿verdad? De Laura, ¿puedo guardar algunas cajas hasta enero? Es temporal». Cada vez, respondía lo mismo, «no». A veces me quedaba mirando la palabra antes de pulsar enviar, esa pequeña y final sílaba que se sentía a la vez extraña y poderosa. Al principio, mamá respondía con culpa, «Antes eras tan generosa». Luego vino la manipulación, «Te criamos mejor». Y finalmente, el silencio de nuevo, su forma favorita de control. Una noche, al volver del trabajo, encontré una caja de cartón fuera de mi puerta. Sin nota. Conocía esa caligrafía de entrega pasivo-agresiva en cualquier parte. Dentro, un juego de ropa de cama navideña bordada con la familia García, la que yo había admirado hacía 2 años cuando Laura la recibió como un regalo conjunto de nuestros padres. Raúl examinó la caja. ¿Ofrenda de paz o provocación? Provocación, dije rotundamente. ¿Qué vas a hacer? Sonreí, cogí la caja, la llevé al cuarto de la basura y la dejé caer con un eco limpio. Devuelto al remitente. Él soltó un silbido bajo. «Estás evolucionando». Sonreí. «No, solo estoy desinstalando la culpa». Para noviembre, pensé que se habían rendido. Entonces apareció el mensaje de Laura, «Nuestro contrato de alquiler termina este fin de semana. La mudanza se ha complicado. ¿Podemos quedarnos unos días?» La antigua versión de mí habría sentido el reflejo, la culpa automática, la prisa por arreglar las cosas. La nueva versión hizo una pausa, respiró y escribió, «Puedo ayudar a encontrar un hotel. Tengo descuento de personal». Su respuesta llegó 5 minutos después, «Vaya. Qué fría».
Dejé el teléfono, sonreí ante la ironía y volví a remover la sopa para mis hijos. Ese fin de semana, oí la primera llamada a la puerta que no esperaba. Acababa de bañar a Sofía cuando sonó mi teléfono. El conserje del edificio. Señora García, dijo. Hay una mujer abajo con varias cajas y un Golden Doodle. Insiste en que es de usted. Suspiré. Oh, sí que lo es, pero no como ella cree. Cuando llegué al vestíbulo, allí estaba ella, Laura, de pie sobre una pila de su propio equipaje, choco con una bufanda, sus gemelos tirando de su abrigo. No seas dramática, dijo, como si yo fuera la que estuviera montando una actuación. La mudanza no puede venir hasta el martes. Solo nos quedaremos un par de noches. No. No, no lo haréis. Parpadeó. Perdona. Ya te lo dije, Laura. Esto no es un hotel. Sacó su teléfono, poniendo a mamá en altavoz más rápido de lo que pude oponerme. Se niega a ayudar, mamá. Oí esa inspiración brusca desde el otro lado, el comienzo de otro guión cargado de culpa. Ana, ¿no puedes ceder un poco? Una maleta cada uno, 2 noches como máximo. Miré la montaña de cajas. Eso no es ceder. Es un plan de reubicación. La cara de Laura se contorsionó. Antes te importaba la familia. Todavía me importa, dije en voz baja. Por eso dejé de permitir que me aplastara. Por un momento, el vestíbulo quedó en silencio, excepto por el zumbido de los conductos de aire. Luego me volví hacia el conserje. Esto no me pertenece, dije. Sus ojos se abrieron ligeramente. Entendido. Cuando me alejé, Laura murmuró, ¿te arrepentirás de esto? No lo hice. Esa noche, pedí pizza, aparté la mesa de centro y convertí la cena en un picnic en el suelo con Elías y Sofía. Mojaron los bordes en refresco y se rieron hasta que la alfombra quedó cubierta de migas de risa. Por primera vez, escribí en mi diario más tarde, el caos se sintió seguro porque era nuestro. A la mañana siguiente, Raúl envió un mensaje, ¿qué tal la nueva tradición? Le envié una foto de Elías y Sofía todavía en pijama, viendo dibujos animados, con la caja de pizza al lado. Perfectamente imperfecto, escribí. Faltaban 2 semanas para Acción de Gracias, y no tenía idea de que la paz estaba a punto de ser puesta a prueba de nuevo, una visita no anunciada a la vez. La semana de Acción de Gracias llegó, envuelta en viento frío y falsa cordialidad. Por una vez, pensé que podríamos pasar el festivo tranquilamente. Me había tomado tiempo libre en el trabajo, había hecho la compra y había planeado algo pequeño, solo yo, Elías, Sofía y Raúl. Nada lujoso, solo paz y porciones. Para el miércoles, los mensajes comenzaron de nuevo. Mamá, llevaremos el pavo. Tú solo haz sitio. Yo, no, mamá. Haremos una cena tranquila en casa. Mamá, ya se lo hemos dicho a los gemelos. Yo, entonces deberíais desdecírselo. Dejé el teléfono, sintiendo ese nudo familiar formarse detrás de mis costillas. Me dije a mí misma que no presionaría más. Estaba equivocada. Mañana de Acción de Gracias, 10 de la mañana. Sonó el interfono. Señora García, se oyó la voz del portero. Hay una familia abajo con un perro y varios pasteles. Dicen que los está esperando. Por un momento, no dije nada. Solo cerré los ojos, dejé que la incredulidad se asentara y exhalé entre dientes. Describe al perro, dije finalmente. Un Golden Doodle con un pañuelo de cuadros. Por supuesto, murmuré. Raúl, de pie junto a la estufa, levantó la vista. Dime que no lo han hecho. Oh, sí que lo han hecho. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo, lo vi, mamá sosteniendo un pastel como un escudo, Laura haciendo malabares con bandejas, los gemelos persiguiendo a Choco alrededor del carrito de equipaje. Sorpresa, gritó mamá, con la voz brillante de inocencia premeditada. No me moví. No. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? No vamos a hacer esto. Laura puso los ojos en blanco. Ana, no arruines Acción de Gracias. Los niños estaban muy emocionados. Me agaché para mirar a los gemelos a los ojos. Hola,
corazones. ¿Qué tal un día especial en el parque el sábado? Chocolate caliente, parque infantil, todo incluido. Asintieron, distraídos por la correa de Choco, ya tirando de ella. Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Laura bufó. Eres increíble. Lo sé, dije. Y consecuente. Mamá se acercó, bajando la voz a un siseo que pretendía sonar maternal. Estás enseñando a tus hijos a ser egoístas. No, dije suavemente. Les estoy enseñando que el amor tiene puertas, no felpudos. Por un instante, nadie habló. El portero se movió incómodo. Raúl apareció detrás de mí, alto, tranquilo, su presencia sólida como una roca. Ya la han oído, dijo en voz baja pero firme. Ella no es la anfitriona. La cara de Laura se puso roja. Ah, ahora te crees el matón. Él la miró a los ojos. No, solo alguien que respeta sus límites. La boca de mamá se tensó. Vale. Nos vamos. Espero que disfrutes de tu diminuta acción de gracias a solas. Lo haré, dije. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, mi reflejo me devolvió la mirada, firme, sin temblar. Arriba, el olor a pollo asado llenaba el aire, no pavó, algo más simple. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, pintando un pavó de cartulina. Elías espolvoreó demasiada pimienta en el puré de patatas. Raúl sirvió agua con gas en vasos desiguales. Dimos las gracias con risas en lugar de ceremonia. Por las nuevas tradiciones, dije, levantando mi copa. Por las nuevas reglas, añadió Raúl. Elías sonrió. Por no dejar que la gente entre sin más. Estallamos en carcajadas. No fue perfecto. Sofía derramó la salsa de arándanos, rompió a llorar y me agaché para abrazarla. Es una alfombra, dije. Las alfombras se limpian. No es el fin del mundo. La televisión mostraba el desfile de fondo, las carrozas flotando por la pantalla. A través de la ventana del balcón, podía ver la ciudad brillar dorada. Abajo, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de mamá, has cambiado. Lo miré fijamente y luego respondí, ese es el punto. Más tarde esa noche, miré las redes sociales. Laura ya había publicado, la familia lo es todo. Bendecida, agradecida, el hogar está donde está el corazón. La foto la mostraba a ella, a mamá, a papá y a los gemelos en casa de un amigo. Pavó, velas, todo el montaje. Casi podía oír las risas a través de la pantalla, pero no sentí envidia, solo un tipo de alivio silencioso. Raúl notó la expresión de mi cara. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Por primera vez, creo que de verdad lo estoy. Se inclinó más cerca. ¿Segura? Sonreí. La paz se siente rara cuando eres nueva en ella. Después de que los niños se durmieran, salimos al balcón. El viento de la ciudad era cortante pero amable. Raúl me rodeó con su brazo. Lo hiciste, dijo. ¿El qué? No cediste. Exhalé. Siento como si acabara de aprender a mantenerme en pie. Abajo, las calles bullían de tráfico y risas. Mi teléfono se iluminó una vez más. Otro mensaje de mamá, tu padre está decepcionado. Respondí, sobrevivirá. Yo también. Luego apagué el teléfono. Nos sentamos allí, bajo el resplandor del horizonte, nuestro reflejo en la ventana, un retrato silencioso de algo que nunca antes había tenido, estabilidad que no dependía del permiso de nadie. Esa noche, después de que Raúl se fuera, me asomé a la habitación de los niños. La manta de Elías se había caído al suelo. La mano de Sofía descansaba sobre su conejito de peluche. Sus rostros eran suaves, desprotegidos. Dormían como personas que pertenecían a un lugar. Y tal vez eso era todo lo que siempre quise, un espacio donde la pertenencia no fuera prestada. Diciembre llegó suavemente. Las luces de la ciudad estaban colgadas como recuerdos que habían aprendido a perdonarse a sí mismos. Para entonces, el apartamento había tomado forma, dibujos pegados en la nevera,
el kit de ciencias de Elías en la encimera, los zapatos de purpurina de Sofía junto a la puerta. El caos ahora era mío, y eso lo hacía hermoso. Me despertaba cada mañana en silencio, no el silencio frío y castigador que mi madre solía usar como arma, sino del tipo cálido, el que zumba entre los sorbos de café y las risitas de los dibujos animados. La paz ahora tenía textura. Raúl se quedaba a dormir más a menudo, nunca asumiendo, siempre preguntando. Una noche, mientras decorábamos el pequeño árbol artificial, dijo, ¿te has dado cuenta de que no tienes que ganarte la calma? Lo miré por encima de un enredo de luces. ¿Quieres decir que puede simplemente existir? ¿Exacto? Entonces me di cuenta. Había pasado la mitad de mi vida confundiendo el agotamiento con el amor y el cumplimiento con la amabilidad. Ahora estaba aprendiendo que la quietud era un acto de valentía. Nuestras nuevas tradiciones surgieron de esa quietud, noches de galletas, villancicos en el balcón, cuentos para dormir que terminaban en risitas en lugar de culpa. Cuando los niños me ayudaron a colgar los adornos, Sofía susurró, «Mamá, se siente diferente aquí». Sonreí. Porque es nuestro. Entonces, como si fuera una señal, la primera grieta en la calma, un mensaje de mamá, le hemos comprado a los gemelos un tren para Elías. Pasaremos a dejarlo. Mi pulso se aceleró. Por un momento, el viejo instinto se activó, la parte de mi entrenada para reorganizar la habitación, poner excusas, prepararse para la invasión. Pero me detuve. Respondí, gracias, mamá. Ya veremos. Ella respondió al instante, no nos quedaremos. No contesté. La mañana de Navidad llegó silenciosamente. Los niños salieron en pijama, con los ojos muy abiertos ante el pequeño árbol. Las tortitas chisporroteaban, las rodajas de naranja brillaban y Raúl puso una suave lista de reproducción de jazz que hacía que todo pareciera cinematográfico. No hubo caos, ni interrupciones del timbre, solo risas resonando contra las paredes nuevas. Elías levantó su regalo, un avión a escala, y dijo, «Mamá, ¿vamos a ir a casa de la abuela más tarde?» Lo miré con atención. «Este año no, cariño. Haremos nuestra propia Navidad». Asintió, pensativo. «Guay. ¿Podemos construir esto ahora?» «Absolutamente». Hicimos una videollamada con la abuela más tarde esa mañana. El fondo de su pantalla era el ruido familiar, papel de regalo, charlas, los gemelos de Laura corriendo en círculos, Choco ladrándole al aire. «Hola, abuela», gritó Sofía. Mamá sonrió a través de la pantalla, con los ojos suaves pero cansados. «Feliz Navidad, cariño». Laura apareció detrás de ella, excesivamente alegre. «Feliz Navidad, Ana». «Niños, justo decíamos lo tranquilo que está sin vosotros aquí». Sonreí educadamente. «Es pacífico». Esa única palabra tenía más significado que cualquier discusión. Mamá parpadeó, como si quisiera decir algo pero lo pensó mejor. Luego sonrió de nuevo, más pequeña esta vez, más real. «Bueno», dijo, «me alegro de que estés feliz». «Yo también», dije. Cuando terminó la llamada, Raúl me miró. Eso sonó casi civilizado. Me encogí de hombros. Quizás se está dando cuenta de que la paz no necesita su permiso. Él sonrió, besándome la frente. «Te lo has ganado». «No», dije en voz baja. «Lo elegí». Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, me quedé en el balcón con una manta sobre los hombros. La ciudad abajo brillaba con miles de ventanas, cada una su propio pequeño mundo de historias, de gente tratando de desaprender el ruido en el que nacieron. Pensé en todos los días de acción de gracias pasados en las entradas de coches, los abrazos en el porche, los platos para llevar etiquetados para los niños de Ana. Pensé en el calcetín de Choco, los asientos vacíos, la humillación silenciosa disfrazada de tradición. Y luego pensé en esto, este suave aire nocturno, este hogar, esta libertad que no pedía nada a cambio. Mi teléfono vibró una última vez ese año. Una foto de mamá, los gemelos sosteniendo su tren, sonriendo. El mensaje debajo era corto, quizá el año que viene os visitemos. No respondí de inmediato. Solo sonreí, sintiendo que algo se destensaba dentro de mí. Quizá el año que viene, quizá no. De cualquier manera, estaría bien.
Dentro, Elías se removió en sueños, murmurando algo sobre la nieve. La luz de noche de unicornio de Sofía brillaba débilmente. Miré alrededor de la habitación, las pequeñas señales de una vida plena, y finalmente exhalé. Me susurré a mí misma, durante años, dijeron que no había sitio para nosotros. Resulta que solo tenía que construir mis propias paredes y abrir mis propias ventanas. Empezó a nevar afuera, suave, sin prisa. Me envolví más fuerte en la manta y la observé caer a través de las luces de la ciudad, sintiendo el latido tranquilo del hogar. Porque la paz no es la ausencia de familia, es la presencia de límites. ¿Y esto? Esto era mío. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.